y voy a compartir con ustedes el tema. Voy a compartir los dos temas para que explicar el de la semana antepasada y el de esta semana. En la semana antepasada eran sobre cómo describir a las personas o la apariencia de las personas. Es muy importante cuando nosotros hablamos en inglés el saber el uso del adjetivo y a dónde lo vamos a colocar. Dice que un adjetivo es una palabra que describe. El rol principal de esa palabra es calificar un sustantivo, un phrase o dar más información acerca del objeto. Algunos que nosotros ocupamos son, o los más comunes es sobre la edad. Lo ocupamos casi siempre cuando nos preguntan nuestra edad. Si nosotros decimos, tenemos aquí el caso, she is 13 years old. La palabra old, que yo tengo acá con rojo, es un adjetivo, porque me está diciendo, ¿de qué estoy diciendo los 13? 13 años. Entonces ahí es a donde yo estoy utilizando un adjetivo, porque me describe la edad. ¿Cuánta edad me describe? 13. Entonces, también tenemos otras palabras para decir edad: middle age, young, adult, teenager y la más común, old. Pero nosotros la más común o la que ocupamos más es old, porque cuando nos presentamos y decimos, yo tengo, I am 15 years old, yo digo de un solo old, que es la más común. También lo utilizamos para decir, también usamos adjetivos para describir shapes and size, que son formas y tamaños. Nosotros ocupamos las palabras que más se ocupan son, aquí tenemos obvious, tall, short, athletic, fit, que son las que más utilizamos para describir a una persona cuando estamos hablando de, de por ejemplo, tenemos ahí, my grandfather is tall. ¿Qué estoy diciendo de mi abuelo? Que es alto. Entonces, yo lo que describe de mi abuelo es que es tall. También podemos usarla para describir el cabello. Por ejemplo, palabras como long, curly hair, short, wavy, red hair, fringe, fine hair. Todas estas me dicen a mí que estoy describiendo una parte del cabello. Son esas palabras, yo las puedo utilizar para describir el cabello. Y también tenemos aquí más adjetivos que también nos ayudan a nosotros a que podamos, por ejemplo, yo digo attractive. ¿Dónde lo voy a ocupar? Cuando yo quiero decir que una persona es bonita, entonces, o es atractiva. Entonces, por eso yo estoy diciendo attractive. Cuando una persona no tiene pelo o no tiene cabello, yo voy a decir bald. Si una persona para mí es demasiado bonita, pero lo estamos ocupando en mujer, yo voy a decir beautiful. Porque el contrario cuando estamos hablando de un hombre, no voy a decir beautiful, sino que yo digo handsome. Hay que tener cuidado en esas palabras. Yo no voy a decir beautiful es solo para mujeres y handsome es para hombres. Tenemos acá blonde, que es una persona que tiene el cabello amarillo. Tenemos acá la palabra chubby. Esa palabra chubby yo la voy a utilizar, es una manera como no muy, digamos lo que, para cuando le quiero decir a alguien que está gordito, pero no quiero ser muy pesado, es una manera cordial de decirle en inglés chubby. Tenemos ahí la palabra fit, que también es una persona que se ejercita y que es muy sano. También tenemos ahí handsome, que ya le estaba explicando cuál es la función de él. Tenemos acá short. Sería como que una persona está en forma. Cuando hablamos de fit, sí, es como una persona que está en forma, que hace ejercicio, se mantiene, tiene una buena alimentación, entonces por eso dicen es fit. Uh-huh. También tenemos short, que estamos hablando de una persona que no es alta. Tenemos skinny, que esa palabra nosotros la usamos para describir cuando alguien es muy delgado.
Smart lo usamos para describir a una persona que es muy inteligente. Y tenemos ahí tall, que es para la persona, como les decía, alta. Para nosotros en inglés, para colocar un adjetivo hay que seguir un orden. Entonces, el orden que lleva es, lo primero que voy a colocar es la cantidad o el número. Luego voy a poner una opinión. Luego voy a colocar un size, que es una medida, la edad. Luego va a ir el shape, que sería la forma y el color. No tengo que saber en qué lugar colocarlo porque yo no voy a poner primero, no voy a colocar primero la palabra y luego el adjetivo, sino que tengo que saber a dónde lo voy a colocar. De lo que yo estoy hablando va a ser lo último que voy a colocar. Antes de todo eso, yo voy a colocar todas las palabras. Por ejemplo, si estoy hablando de la edad, yo tengo que colocar primero la edad y luego el adjetivo. Si estoy hablando del color, yo no voy a decir el corazón es rojo, lo digo en español, pero en inglés no voy a decir the red heart, sino no voy a decir the heart is red, no. Hola, señor. Hola a todos. Entonces, yo tengo que tener cuidado con lo que yo estoy poniendo. Entonces, hay que saber a dónde está. Vamos a verlo aquí en esta. Yo tengo acá los ojos. Si se fijan, si ustedes lo ven, este párrafo tiene, lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes lo observen. Vaya, este párrafo tiene aquí la palabra ojos. Y entonces yo estoy hablando, Camila tiene el pelo rojo y los ojos cafés. Pero si se fijan y se colocan, donde yo he puesto brown, lo he puesto primero, porque está describiendo a los ojos. Igual tengo red hair, tengo red acá, y el hair lo puse de último en este caso, ya que si yo lo hubiera puesto Camila has hair red, estoy colocando lo malo, aunque en español yo así lo digo. Camila tiene el pelo rojo, pero yo en inglés cambia donde va el adjetivo es el último. Primero va lo que yo estoy diciendo de las cosas y después va coloco yo lo demás. La demás información. Y vuelve aquí en esta otra oración. She has a big nose and a small teeth. Yo tengo big primero y luego tengo nose, que es la nariz de lo que estoy escribiendo. No sé si tienen dudas o preguntas hasta aquí. No, señor. Vaya, entonces no sé quién es el que está diciendo hola, pero ajá. No. Bueno, ok. Voy a compartir con ustedes la otra. Que es, no, esta. Vaya, esa es la de esta semana, que habla acerca de cómo nosotros son question using to be verbs. Vaya, ustedes ya el to be ya lo saben cómo es, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que hacer preguntas cortas y preguntas en negativa y en afirmativa. ¿Para qué no voy, cuál es la función de esto? Yo tengo una pregunta. Entonces, en la pregunta me dice a mí, I am a student. Yo tengo dos maneras de contestar esa pregunta. La voy a contestar de manera afirmativa o de manera negativa. Lo único que yo tengo que saber es quién está haciendo la pregunta y cómo yo la voy a contestar. Por ejemplo, en la pregunta número 1, yo tengo I am a student. Yo sé que am es mi verbo. I es el sujeto del que yo estoy utilizando. Entonces,
Para yo poder contestar la pregunta, yo voy a poner yes, coma, no tienen que olvidarse de la coma. I, que en el caso de esta pregunta sería el sujeto y la forma contractada. Por eso son short answers, porque yo voy a contractar la oración. Cuando yo la estoy contractando, a mí allí me dice que es corta y si no, yo tendría que poner yes, I am a student. Así es una forma larga, pero como yo ahorita la que quiero son cortas, respuestas cortas. Entonces por eso va a ir yes, coma y el sujeto y luego va a ir el verbo que yo estoy ocupando. Y lo mismo va con cualquiera de los pronombres o verbos. Miren, aquí cuando yo tengo yes, you are. Y en negativa es no, you aren't. Siempre van a ir casi similares, lo único que va a cambiar es la persona que se está hablando. Si ya llevan, si llevan he, she, it, we, you, they, it, cualquiera, el que sea, ustedes lo mismo van a hacer. Por ejemplo, recuerdan que tú tienes que hacer una oración afirmativa. Por ejemplo, en sus libros, en la página 18, cuando ahí les preguntaban, les daban la respuesta. He is tall. Esa es la respuesta que les daba. Entonces, cómo yo puedo decirlo? Yo puedo hacer ¿cómo puedo cambiar esa a una oración, a una pregunta? Si yo lo que necesito es, lo primero que identifico es el verbo. En el caso es is. Después de eso, yo voy a poner ese is al principio de la oración. Y aquí lo he puesto al principio de la oración. Entonces, después de eso, de que ya encontré cuál es el verbo principal, tengo que saber identificar de qué personas estoy hablando. Por ejemplo, aquí yo estoy hablando de él. Entonces, esto lo agarro y me lo coloco acá. Y lo pongo de segundo. Primero voy a colocar el verbo, luego la persona de la que estoy hablando y luego voy a colocar el complemento, que es todo lo demás que esté en la oración. En este caso es todo. Pero ¿cómo yo voy a responder esta pregunta? Y Hito, ¿cómo la voy a responder? Yo puedo decir yes, he is, o no, he isn't. Entonces, yo tengo dos maneras de hacerlo. Yes, no, yes, he is o no, he isn't. Esas son las dos maneras que yo tengo para poder utilizar las oraciones. No sé si tienen dudas hasta aquí. No, señor. Los demás. ¿Alguna duda de las preguntas de ahí de su libro